Buenos días, amigos y colegas. Aquí estamos de regreso. Este es el podcast de Think Catalyst. Yo soy Ricardo Ferraris y aquí acompañándome esta mañana en este episodio es mi socio Vive Cuchibotla, que está mucho mejor que yo porque yo ando con una gripa. Entonces estarás hablando un poco más tú hoy, Vivek, que yo. ¿Cómo estás? Eso es peligroso. Muy bien, ¿y tú? Pues ahí, con una gripita, pero ya lo resolveremos. No, no es conveniente dejarme hablar demasiado en los podcasts porque después meto la pata. No, no, Pero, no importa. De eso, por eso que los hacemos, para decir lo que nadie habla o lo que muchas cosas que no se hablan. Y es importante, es parte del brand equity. claro. Oye, Vivek, pues hoy hemos decidido hablar de algo que pues, está sucediendo en estos momentos, ¿no? Y no solamente en estos momentos, pero ha venido sucediendo en los últimos, de una manera acelerada en los últimos probablemente 6 meses. Em, y vamos a hablar un poco, porque hemos tenido preguntas sobre qué esperarse siendo un anunciante, qué esperarse ante lo que está sucediendo en la industria y el colapso un poco de las holdings. Las seis holdings están teniendo momentos muy difíciles. Obviamente tienen un papel muy importante en los servicios de marketing, medios, publicidad, data, pero están bajo un asalto y en crisis en este momento. Entonces vamos a hablar un poco de eso esta mañana. ¿Quieres comentar algo tú para... Sí, que creo que las holding, eh, a pesar de que hay muchísimas agencias en cada mercado, las holding concentran, vamos a decir, que el pareto de la inversión. Entonces, pocas empresas controlan el grueso de la inversión. Entonces, a pesar de que vamos a hablar solo de 6 holding companies, estamos hablando de las implicaciones que eso tiene para muchísimos anunciantes y el grueso de la inversión publicitaria en el país. Entonces, este colapso que empezó lento y ahora eh, se está acelerando y casi que se va por el barranco, afecta a muchísimos anunciantes dentro del mercado. Y el formato que vamos a usar, eh, porque no determinamos todo, aunque tú y yo tenemos una idea bastante clara de cómo vienen las cosas, pero el formato que vamos a usar es, vamos a plantear las preguntas que un anunciante debería hacerse cuando está considerando una búsqueda de agencia, ¿ok? Porque ahora es cuando se están también empezando a mover muchos anunciantes ante este colapso. O por lo menos uno se hace la pregunta, ¿qué pasa con mi equipo? ¿No? Eh, si estoy trabajando con una de las holdings que están afectadas. Y lo hemos visto. Hay muchas cosas que están sucediendo. Hay un poco, voy a hacer un breve resumen de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y arrancamos ahí un poco con más conversación en cuanto a esas preguntas, ¿no? Pero en gran parte hemos visto las holdings, con excepción de algunas, Omnicom y Publicis, que han por lo menos mantenido sus ingresos, pero las otras han ido cayendo. Y hablaremos un poco más de eso, pero cuando ya empiezan a caer los ingresos, o sea, hay mucha más presión para mantener el profit, para mantener el margen, para, para volver a empezar a ganar otra vez. Y entonces suceden muchas otras cosas ahí. Hemos visto que hay un movimiento de inversión muy grande hacia las plataformas tecnológicas, ¿no? Google, Meta, TikTok se están ganando más de su presupuesto, de los presupuestos y están dejando las agencias afuera. Seamos claros, también, ¿no? Muchos clientes y anunciantes han movido su inversión o su planeación de inversión de inversión en medios digitales in-house ante la falta de transparencia, ante la falta no, de tener data clara.
en qué exactamente es que se están comprando. No sé si eso es mejor o peor, vamos, o sea, Yo creo que es importante resaltar de que las holdings han estado protegiendo sus márgenes de ganancia a través de programas agresivos de reducción de costos. Y esto ha sucedido por lo menos en los últimos 10 15 años. De hecho, muchas de las holdings, por dar un ejemplo, antes las agencias tenían operaciones separadas, oficinas separadas, ahora todo está en el mismo edificio, el back office se maneja de una forma unificada. Entonces, estos son medidas de reducción de costos y sí, vienen sucediendo de hace sí. tiempo. Ahora ya estamos en un punto donde los ingresos empiezan a caer. Ya no hay más que cortar, los ingresos empiezan a caer, la inversión se está mudando a otros sitios, particularmente a las plataformas que se están llevando mucho de la inversión, pero más importante, el grueso del profit de la industria. Entonces, lo que le queda a los holdings es realmente una situación muy, muy complicada. Y si Y empezamos a ir uno por uno, han sacado gente, Vivek. Han bueno, sacado gente hablemos, porque es el costo más grande de las operaciones de estas compañías también, vamos, o sea, pues claro, ya las oficinas, ya el back office, ya la tecnología, ya la administración, ahora qué queda, la gente. No, no hay otra. Y si vamos uno por uno, por ejemplo, Eh, ayer el CEO de WPP anunció que se va, pero previo a eso, WPP se ha embarcado en un proceso de fusiones en los últimos años, sí, que ahora, este año, ha llegado a la consolidación de sus marcas de medios en una sola marca, que es WPP Media. Y ya ellos han anunciado de que esta consolidación va a impactar. Vaya usted a saber qué significa impactar el 40 o 45% de la gente en WPP Media, ¿no? Creo que impactar es una forma bonita de decir bueno, que, de hecho, como consultores de talento, tú y yo hemos recibido muchísimas, CVs y preguntas de gente que está buscando también, vamos, o sea, pues porque sí, da también, para empeorar esto, en una agencia de medios particularmente, en todas las agencias, pero una agencia de medios, hay muchas funciones que se pueden automatizar sí, con la inteligencia artificial. sí. Entonces está todo el problema que ya llevaban empeorado con el impacto de la inteligencia artificial en los procesos. Pero eso es nada más WPP. ¿Qué más? OMG, Mi vieja tu casa. casa de hace poco. Las dos eh, eran viejas casas. WPP, cuando se va a Ferraris las cosas van mal. O sea, es definitivo eso. Pero entonces cuéntanos de bueno, tu no, vieja casa OMG, no, esto lo que está sucediendo allá adentro. cuéntalo tú, cuéntalo tú. ¿Qué está sucediendo allí? Am, bueno, yo no lo cuento, yo nada más repito las noticias que difunde la presidencia de OMG y IPG Ujú. diciendo que van a recortar, van a buscar 750 millones de dólares en eficiencias, en ahorros. Y otra vez, regresamos al mismo punto. ¿Qué va a suceder ahí? Van a correr gente. Y sabemos que ya está sucediendo. Como tú mencionaste, en nuestra práctica de Talent Search, recibimos montones y montones y montones de currículums de gente que o ya ha salido o ya ven de que el agua la tienen por aquí y están viendo Y cómo viene, saltan.
antes de que tengan que sean salir. afectadas. Eso es OMG y IPG que combinadas deben representar qué porcentaje de mercado de la inversión, Pues probablemente un tercio, Vive. 30, 30% de la Sí. inversión. Ahí está, ¿no? Ahí está. Competíamos mucho con IPG en pitches. Y ahora, Claro. o sea, todo lo que no es client facing va a estar afectado. Administración, finanzas, todo el back office. eh, hay una salida importante de gente que está sucediendo ahí. Y- Y van a tener que racionalizar marcas porque entre Initiative, VPN, ¿cómo se llama eso? UM, PhD, OMD, Hearts and Science, hay demasiadas marcas de medios ahí, no pueden manejar todo eso. No conviene. pero no, no, no solo es medios, hablemos un poquito de las ¿No? agencias creativas. McCann, FCB, Antes, antes Flow, en Publicis había Leo Burnett, Publicis, Sachi and Sachi, Marcel, viviendo en oficinas separadas, con operaciones separadas, y ahora todas ellas viven en un edificio y la agencia se llama Publicis y Leo Burnett es un departamento un dentro de equipo, Publicis, un equipo. un equipo. Eh, Hablemos de OMG, esto, BBDO, DDB, TBWA, todas eran agencias separadas. Ahora ya todas viven en un mismo edificio y ahora eso se llama Omnicom Advertising Group, ¿verdad? Claro. La tendencia es clarísima, es clarísima. Um, ¿Quieres hablar de las otras que no Co- hemos mencionado? ¿Quieres comento, hablar comento, de Abbas que ha estado, es más chiquita, pero ha estado bastante estable. Se había incorporado al mundo de Vivendi unos años atrás, privatizado, y ahora se está separando otra vez. Bueno, anunciaron al final del año pasado que iban a separar Abbas, regresa a público, entonces eso crea preguntas para empezar, ¿no? Crea dudas, crea preguntas y crea un cierto nivel de posible inestabilidad, ¿verdad? Aunque lo han estado manejando mejor de lo que uno esperaba. Nuestros amigos de Publicis, pues son muy grandes, muy burocráticos. Se ha vuelto tal vez un grupo demasiado grande para manejar lo que es la simpleza de crear campañas. Y están ganando. Han ganado mucho, pero están ganando con data, están ganando con otras cosas y no necesariamente con publicidad y con medios tanto. Pero eso es algo que habrá que seguir adelante. Y por último, pues nuestros amigos en Dentsu, muy chiquititos, casi un error de, de coma ahí, porque no aparecen mucho fuera de Japón, donde dominan bastante ese mercado pues han estado struggling, ¿no? Le ha costado mucho salir adelante en otros mercados. Entonces todas Dentsu están, también ha tenido mucha sí, rotación en su sí, management, también, constante. sí, Sí. sí. Entonces todas están, es un momento difícil, probablemente un momento sísmico además por algunas de estas noticias grandes que hemos escuchado, como la salida de Mark Reed en WPP. Y Pero bueno, mira que no hemos hablado, estamos hablando solo del entorno publicitario. No hemos hablado de la incertidumbre que existe en la economía mundial, eh, que hace años la incertidumbre en la economía afectaba duramente a la industria publicitaria porque la inversión se frenaba. Ni hemos tocado eso, pero estamos viviendo en un momento de mucha transformación, mucha incertidumbre.
sí, económica. sí, Entonces, eso solo empeora o sí. magnifica el problema. El efecto Trump, en el El mundo. efecto, el efecto AMLO, AMLO, el Ucrania, efecto. Ucrania, hay muchas cosas que están pasando. Hay, Hay muchas cosas. hay muchas, muchas, Sí. sí. Entonces, Para otro podcast, Vivek, para otro podcast. para otro podcast, sí. Pero mira, Em, regresando a la seriedad del asunto, hay, ¿no? El efecto hacia los anunciantes es fuerte, ¿ok? Y eso está creando situaciones complicadas, y vamos a marcar algunas y vamos a ir a qué se deberían preguntar los anunciantes ante esta situación para protegerse también, ¿no? Y una de las vamos con el cosas, efecto. y una de las cosas que también vamos a hablar tú y yo, vamos a ir al grano, es que si van a hacer un cambio de agencia, hay otras opciones en el mercado ahora. Hay opciones con holdings chiquititos que son privados, hay opciones con empresas independientes, con networks independientes. No tienen que ser esas 6 holdings, no están en manos de todos esos. Hay otras opciones en el mercado que pueden ser muy válidas para considerar, y es ahí donde pues también nosotros entramos y apoyamos a anunciantes a hacer una búsqueda y selección de agencia, ¿no? Yo creo que ese es un punto muy importante. Hay un viejo dicho de que no hay que ir de Guatemala a Guatepeor. Hoy por hoy, cambiarse de una holding a otra holding puede ser un beneficio momentáneo, pero como todas las holdings están en el mismo drama, no es una solución a largo plazo. Sí, Entonces hay que buscar potencialmente otra solución que no sea holding. Pero antes de ir allá, por qué no pormenorizamos un poquito cuáles son los efectos sobre sí. los anunciantes de este caos en los Lo holdings? hemos visto, tú y yo, porque somos también eh, consultores de talento para agencias y para medios, pero hemos visto que hay dos cosas que están sucediendo. El mejor talento empieza ya a buscarse otra opción. Salta. No se quiere quedar en las holdings, ¿no? No quiere esperar que suceda algo. Y el mejor talento se mueve más rápido porque es buen talento, eh, y, y, y encuentra dónde poder, ¿no? Hacer su artesanía, su trabajo en otras agencias, y especialmente en las independientes también. Y también viene, ¿no? Los que no necesariamente se mueven, no estoy diciendo, y buenos talentos también, pero que empiezan a sacar de las empresas, ¿no? Así, y son parte de un poco de esta reducción de gastos, especialmente cuando son salarios más altos. Ahí está aceleración del juniorization y promueven gente que es más joven, menos costosa, y es ahí donde empiezan los problemas también. Pero hay en general Con tu cargas de equipo trabajo más altas. más altas. Entonces, Gente más anunciante, junior con cargas de trabajo más altas es una receta, es, es- es una tragedia en potencia. bueno, tu cliente que contratas a un equipo, te lo cambia, Claro, ¿no? Entonces te claro. preguntas, ahí iremos a las preguntas. La otra cosa que está sucediendo es que no, el efecto es que estas holdings están prestando más atención a los clientes multinacionales y no a los locales. Los multinacionales, donde tienen negocio en diferentes países, pues toman una prioridad. Van a querer proteger ese ingreso ante cualquier otro. Y entonces los clientes medianos o pequeños, locales, internacionales, como sean, pues se quedan como atendidos después, ¿no? Y eso es una causa importante, eh, de
la falta de confianza, de poder trabajar bien, de hacer un equipo, ¿no? Y llegar a hacer lo que se necesita hacer para dar, ¿no? El servicio que necesita una marca y un negocio. Entonces, si no eres un cliente grande, pues vas a ser afectado, ¿verdad? ¿Qué más está pasando, Vive? Que hemos visto en medios, hemos visto que si bien hacemos planes de medios y negociaciones y ejecuciones de planes y estrategia, pero también las agencias se han puesto a vender medios directamente, eh, que no es algo ilegal, pero que es una plataforma de inventario, llamámoslo así, compra por inventario, que no necesariamente es la más transparente y que no necesariamente conlleva a que los intereses del cliente sean atendidos ante los intereses de la agencia que prefiere venderte algo para que ellos puedan ganar algo más, ¿verdad? A mí me parece eso gravísimo, porque un anunciante le paga a una agencia por velar por los intereses del anunciante. Por eso se le llama agente, Sí, agencia. sí, El minuto que el anunciante no pueda estar seguro que la agencia está velando por sus intereses y que a lo mejor esté pensando en los intereses propios de la agencia, ahí hay un tema de por quién estás velando, valga la redundancia, y es extremadamente, a mi forma de ver, controversial, peligroso y, como tú dices, no es ilegal, pero hay que pensarlo seriamente. sí, claro. Hay que Sí, tener mucho cuidado con sí. eso. Mucho cuidado. Y a medida de que empeore la situación de las holdings, más incentivo va a haber De empujar esos de hacer servicios. este tipo de trading en Sí, beneficio propio. sí. Um, y eso Y eso no, lo están en mi haciendo opinión, no es bueno. lo están haciendo está sucediendo con digital, está sucediendo con data, está sucediendo con toda una serie de productos que pues las agencias ofrecen ante no ganar suficiente haciendo publicidad. Ya no hacen publicidad, hacen otras cosas, ¿verdad? Y venden servicios que pues tienen también, tienen que ser atendidos y auditados para ver si verdaderamente son lo que se ofrece. Desde Otro, la perspectiva del anunciante, ahí hay dos cosas. Primero, algo que no sea auditable, para mí como anunciante me genera mucho estrés, por razones obvias, ¿no? Pero más allá de la auditoría, ¿qué es lo que estoy comprando? ¿Estoy comprando realmente una exposición a un consumidor de verdad o estoy comprando una exposición inventada con un bot en algún sitio? sí, Y eso me afecta mi construcción de marca y mi negocio. sí, claro. Entonces, por ambos lados me parece muy preocupante eso. ¿Dónde va tu presupuesto? ¿Verdad? ¿Dónde va mi presupuesto? Sí. Un par de Yo, puntos más que quería comentar, Viveki. Uno es, antes estábamos hablando de que WPP ahora con todos sus negocios de medios están haciendo un P&L y si las marcas no necesariamente desaparecen y se van a mantener como divisiones o como nombres de equipos, pero eso potencialmente podría crear también un factor de conflictos de interés con clientes que están compitiendo en las mismas categorías, pero que están en agencias separadas. Y ahora se vuelve todo una sopa. Este, ahí andan mezclados todos también. Y entonces, no es un problema para todos, pero es un problema que ha surgido y se tiene que atender también, ¿no? Siempre se han usado diferentes organizaciones y agencias para poder racionalizar
¿no? Los Chinese walls, ¿no? Las paredes de protección que había en los equipos. Y ahora eso pues pierde un escalón más en ese sentido ante estas fusiones. Y para también agravar eso un poquito más, sí, y esto es percepción de industria, esto no lo estoy inventando yo. Muchas de las agencias en las holdings ya eran consideradas lentas y burocráticas cuando tenían existencia propia. Ahora vamos a juntar a tres y vamos a hacer una mega agencia. Va a ser el triple de lento y burocrático. No, no va a ser más ágil, Terrible. no va a ser más barato. Entonces, un problema que ya existía, lo vamos a empeorar. Um, eh, eh, la- la- eh, Sabes que muchas decisiones se toman con un spreadsheet o con un estado financiero, pero realmente divorciadas de lo que realmente ofrece el negocio en las trincheras. Y si un negocio antes era burocrático, en un spreadsheet puede haber una apariencia de una eficiencia al combinarlo, pero en la trinchera, si ya era burocrático, ahora es el doble de burocrático. Esto no beneficia a los anunciantes. Y como comentaste antes, y antes de ir un poco a las preguntas que vamos a querer plantear para pensar un poco, eso está sucediendo en todas las holdings. Entonces, no necesariamente como dijiste, cambiarse de una holding a otra es la mejor, posiblemente la mejor solución también, porque se lleva el problema de un lugar a otro. Es el mismo problema, se va a crear en otra holding. Vamos a hablar, mira, las holdings estarán viendo cómo arreglan esto y seguramente trabajarán para asegurar que sus clientes sean lo menos afectados. Una de las cosas, que si continuas a tener dudas o si eres un cliente mediano pequeño que sí está afectado mucho más, etcétera, considera moverte de agencia, arrancar un De pitch. holding, Sí, sí, pero salirte de de los holding. holdings, si estás en una holding, salirte del holding y considera otras opciones. Mira las agencias independientes, hay grupos independientes, hay unas mini holdings también que han aparecido, que aún actúa de una manera bastante ágil, ¿no? Hay mucha más oferta ahora en el mercado en cuanto a, especialmente, bueno, en el lado creativo hay muchísima oferta, muy especializada y también mucho independiente. Mucha gente muy talentosa ha abierto su propia agencia, Vivek, y lo están haciendo muy bien y vas a tener un servicio senior y la factura de un elefante enorme y el overhead que conlleva eso, ¿verdad? Y Yo, en medios también. yo quiero hacer nada más un llamado a consideración aquí para los anunciantes. Pues tú eres un poquito más optimista que yo en cuanto de que las holdings van a conseguir una solución a su situación de negocio. Am, yo el llamado que haría a los anunciantes es hagan un pequeño recuento, miren 20 años hacia atrás y hagan una lista de las marcas de agencia que han entrado a holdings y han desaparecido, literalmente desaparecido. Te estoy hablando de las Walter Thompson, te estoy hablando de las Bates, te estoy hablando de las Bozels, te estoy hablando de, qué sé yo, NWA, las... Amiratis En, Puris Lintas, todas. o sea, es un cementerio de Sí, agencias, sí. literalmente, ¿no? Entonces, y recientemente una se llamaba Webmaker, otra se llamaba MediaCom, otra se llamaba Mindshare, y que en paz descansen porque ahora se llaman WPP Media. Entonces, es como los dinosaurios. Están cayendo uno por uno por uno. Es hora de buscar otras agencias de otro tipo.
pero al buscarlas hay muchas preguntas que contestar y creo que eso lleva a la última sección de este podcast, ¿no? Ya, ¿Cuáles son empieza, esas preguntas empieza, que un anunciante tiene que contestar? Vas empieza. tú. No, empieza tú, empieza tú. Ok, la primera es cuando trabajaba yo como anunciante con una holding, la holding tenía un servicio, tenía una forma de darme el servicio que yo necesitara, desde retail media hasta package design, hasta lo que fuera. Pero ahora que tengo que salir a buscar agencias individuales, ¿cómo defines cuál es la agencia que realmente vas a necesitar para tu negocio? Esto, porque ya no hay un one size fits all agency. Ya cada una hace que hacen de todo, Mm, aunque no sea verdad. sí, Entonces, eso es un minefield, es muy peligroso eh, transitar por esa ambigüedad que hay. Entonces, ¿cómo defines qué agencia vas a necesitar para tu negocio? Primera buena pregunta. pregunta. Eh, y seguido de eso es mirando a las agencias que vas a mirar, es cómo sabes si las agencias que estás por contratar, que estás evaluando, estén en las condiciones para cumplir con tus necesidades. Y esto tiene que ver con este, capacidades, personal, el historial de trabajo. Hay toda una serie de cosas, un vetting que se tiene que hacer, que es muy importante, porque necesitas que lo que necesita tu marca, la agencia lo puede hacer y lo puede lograr. Vamos, o sea. Sin duda. Después, y ya estamos hablando de agencias más pequeñas, Sí, donde el impacto de la gente se siente más directamente. Entonces, ¿qué sabes de cada una de las agencias? ¿Qué sabes de su historia y de sus líderes? Y vamos a entender de que en una agencia pequeña, si cambia el director creativo o si cambia una de las personas senior, cambia por completo la agencia. Entonces, eh, cuando estés evaluando una agencia, sabes si los socios llevan mucho tiempo allá, si llevan poco tiempo, si ha habido cambios, si trabajan bien juntos, qué han hecho dentro dentro de la industria. Porque cuando estás contratando a la agencia, estás contratando literalmente a los líderes de la agencia. sí, claro, Son los que hacen la diferencia, ¿no? ¿Qué sabes de ellos? sí. ¿Cuál es el historial? Muy importante Y saberlo. la reputación, Vivek. O Y sea, la la gente reputación. quiere trabajar contigo y conmigo, esperamos, por la reputación que tenemos en el mercado. Y lo mismo vale por, por los que lideran sus propias agencias ahí también. Vamos, o Sí. sea. Y se Ujú. sabe, ¿eh? Esto se sabe bastante bien. Sí. Voy a la próxima pregunta que es muy importante porque es relativa a lo que es el compliance, la transparencia, ¿no? El hacer trabajo honrado en el negocio, que en la gran parte se hace, pero siempre hay la que no se va por otro lado o que no tiene todos los mecanismos para mantener ese nivel de transparencias. Pero ¿cómo aseguras que habrá buenas prácticas de compliance, transparencia en lo que se refiere a la planeación, la compra, la ejecución de la inversión en medios, etcétera? Eso fundamental e importante y es algo que pues, después hablaremos porque estas son cosas que un consultor puede ayudar a un anunciante a entender mejor ante una búsqueda, ¿no? Claro.
Y Fundamental. después eso lleva directamente a la próxima pregunta, que es cómo aseguras que tu agencia sea realmente agnóstica hacia los medios y no esté empujando un medio en particular porque tienen algún beneficio para ellos en la colocación de Bueno, ese medio. de lo que estábamos hablando antes de programmatic y de compras por inventario también. Vamos, o sea, También sucede, eso, también sucede. eso es, ¿verdad? Sí. Las buenas agencias también tienen buenos procesos de trabajo que son eficientes, que llegan a buscar una solución ante el problema que se tiene que resolver bien, pero también eso conlleva hacer y entender bien si la agencia trabaja de esa manera y puede ofrecer una forma eficiente y no esté ahí cobrando horas por cobrar horas, ¿verdad? Al final tenemos otra conversación ahí pendiente sobre compensation, porque el cobrar horas no es lo que interesa, sino cobrar un resultado de un proyecto. Pero los procesos eficientes son importantes dentro de las agencias y hay que asegurar que esos existan dentro de las agencias que están considerando en una selección, ¿verdad? Después, ¿cómo aseguras que el amiguismo no sea parte de la escogencia de la agencia? En un mercado como México hay literalmente cientos de agencias y posiblemente más que cientos de agencias. ¿Cómo haces para asegurar de que el director de marketing no limite la selección de estas cientos de agencias es que yo trabajé con tal y cual hace 3 años y con Mengano hace 5 años? Entonces, esas son las opciones que voy a poner sobre la mesa. Primero, tienes que ver todo el mercado para ver cuál es la mejor agencia. Y segundo, tienes que estar seguro que la agencia se escogió porque es la mejor agencia y no porque sea amigo, porque haya una amistad de por medio, que es no solo no asegura que estés recibiendo el mejor servicio, sino que levanta una serie de preguntas acerca de por qué se escogió la agencia, que realmente nadie quiere tocar ese tema. Pero es importante tocarlo. Seguro, fundamental. La otra pregunta que anunciantes se deberían hacer ante un proceso de búsqueda y selección es cómo se aseguran que las agencias que están participando sean las más transparentes, que entiendan sus necesidades y que tengan esas capacidades tecnológicas que van a necesitar para atender al cliente, alineando a los KPIs del negocio, ¿no? Ahí no es solamente impresiones y performance de medios o son certámenes, etcétera, pero ¿dónde están, no? ¿Cómo nos aseguramos que las agencias que estamos considerando pues tengan todas esas capacidades y tengan lo que necesitamos para poder hacer el proyecto que necesitamos hacer? Y la última pregunta, y mis amigos de agencia me van a fulminar por decir esto, pero hay que decirlo. ¿Cómo aseguras? Las agencias son maestros en montar shows para ganar cuentas. Y lo digo porque yo montaba shows también. Y Ricardo, tú montabas shows y hay toda una ciencia y un arte de cómo montar el show. Pero el show no es el día después. ¿Verdad? Entonces, los anunciantes tienen que tener mucho cuidado de no irse con la finta del show, escoger una agencia por una presentación y que después, a la hora de trabajar el día a día, pues no se cumplan las promesas que se hicieron o inclusive no se hicieron, pero se implicaron dentro del proceso de licitación. Esto, mucho cuidado con los concursos de belleza, esto porque pues al final el día a día es otra cosa. Seguro.
seguro. Muy buena, mucha promesa. Como decía George Lois, lots of sizzle and no steak, ¿verdad? A ver, vamos a confesarnos, tanto tú como yo hemos montado Sí, ese show, sí, sí. sabemos los trucos, Sí, bueno, ¿verdad? se amplía Eh, un poco más la oferta, vamos, o sea, se sí, exagera, se entonces articula mejor. se exagera, se enamora, hay muchas formas de Sí, hacerlo, muchas formas de hacerlo. Pero es importante que el anunciante no se vaya con las fintas, sí, claro. que hay muchas. Pues aquí terminan las preguntas, por lo menos en gran parte ahora, seguramente hay muchas más, ¿no? Pero con esto creo que se quedan con una idea de algunas de las cosas que se tienen que preguntar. Y lo decimos porque eso es lo que hacemos, pero no se queden solos, no traten de hacerlo solos si no tienen la certeza de poder hacerlo. Acérquense con consultores que les pueden ayudar a hacer una selección y una búsqueda de agencia. Lo hacemos nosotros, los hacen otros en el mercado. Vale la pena porque traen, ¿no? Siendo terceros, la idea es que seamos más objetivos y que traemos también un poco más de insight de ver, ¿no? Y ayudar al cliente anunciante a ver, entender bien qué es que necesitan verdaderamente, ¿no? En lo que sería parte del cambio. Y los cambios no son fáciles de hacer, toman su tiempo, tienen que ser planeados y un buen consultor apoya también en lo que sería esa transición, ¿verdad? Tú que has sido Yo, marketero, Vivek, ¿arriesgarías bueno, tu presupuesto de marketing y de medios para que no dé un resultado? Dime tú. pues eso yo quería terminar con eso. Un consejo a los anunciantes, sean proactivos, porque dentro de y voy a utilizar otra vez la palabra colapso, si uno espera y espera hasta que el colapso lo alcance, entonces el efecto sobre el plan de marketing, sobre el negocio del anunciante, cuando la gente que te atiende ya no esté más, cuando el holding esté distraído por mil y una cosas que no tienen nada que ver con tu negocio, cuando llegas a ese punto, ahí sí vas a estar mal. Sí. Entonces es mucho mejor ser proactivo, proteger tu negocio y ver la tragedia y el colapso, verlo desde la barrera, pero no estar en el medio del colapso con tu agencia que es holding. Mi último punto, desde el punto de vista de cómo lo viví yo, Vivek. El fee y la compensación de la agencia, relativamente hablando, es mucho más pequeña de la inversión total que uno hace en producción, en medios, etcétera. Paga tu agencia bien y asegura que ese otro 80-90% que te vas a invertir en medios, en working media y lo que sea, tenga el mayor efecto. Los ahorros que te haces pagando y comprando una agencia barata, no, no van a no van a dar resultado. Y el dicho lo dice siempre, si compras barato vas a recibir barato. Seamos claros. Relativamente hablando, el costo de la agencia es muy inferior respecto al resto del presupuesto que sí impacta el negocio. Entonces, importante a considerar. Así es. Muy bien, pues este tema va a surgir otra vez y seguramente hablaremos de esto más veces porque los cambios que están pasando en la industria son sísmicos en este momento y probablemente van a haber más. Y aquí estamos para apoyar a anunciantes y agencias también que se acercan y necesitan una asesoría, los podemos apoyar también. Gracias por escucharnos. Este es el podcast de Think Catalyst. Regresaremos en las próximas semanas con más. Y nuevamente, gracias a nuestros escuchas que nos siguen sea en formato YouTube o en el formato de Spotify donde estamos. Gracias y buenas tardes a todos.
Gracias, amigos.